En cuanto a evaluación, por favor, las personas que están conectadas me avisan si el audio o la conectividad se corta. Muy bien, entonces, como ya hemos hablado en la clase anterior, cuando nosotros estamos hablando del lenguaje, nos referimos tanto a los componentes expresivos como a los componentes comprensivos relacionados con los diferentes ámbitos o también procesos, sistemas del lenguaje, ¿no? Entonces, siempre cuando se evalúa la expresión y la comprensión de los fonemas, las palabras, es decir, el léxico, la semántica, la prosodia y la gramática, y las, ¿no? las reglas de uso del lenguaje. Adicionalmente, se evalúa relacionado con la prosodia, la fluidez del lenguaje, ¿no? La fluidez tiene que ver con la precisión en términos de velocidad, ¿no? Que la cantidad de palabras que estás usando de forma adecuada en ciertos momentos o en ciertas unidades de tiempo. Bueno, por ejemplo, bueno, acá en la diapositiva que tenemos, una de las tareas que más se utiliza para evaluar el lenguaje son las tareas de denominación, ¿sí? Como yo les muestro acá, ustedes ven estas imágenes y me deben decir, por ejemplo, qué objeto están viendo, ¿no? Un martillo, una silla, una trompeta, ¿sí? Bueno. En este caso, la tarea no solamente es de denominación, sino es una tarea más exigente en la cual deben indicar la letra o el fonema por el cual inicia cada una de las palabras, ¿no? Es una tarea un poco más exigente. Por lo general, la tarea, el test más usado, como les había contado durante la clase también anterior, es el test de Boston, o ustedes lo han visto a través de la exposición de los casos. El test de Boston pues, fue ideado por una serie de autores, ¿sí? De la escuela de Boston, que es una de las escuelas más fuertes en estudios del lenguaje y de las afasias, ¿sí? Como el modelo de Boston de las afasias, que ya lo vamos a ver en un momento también. Bueno, ¿en qué consiste el test de Boston? Entonces también consiste en diferentes tareas, principalmente de denominación, para tratar de evaluar el lenguaje. Y ya nos habíamos mostrado en la tarea de la cocina con las galletas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de mostrar acá algunas imágenes del test de Boston para que puedan tener para que puedan observarlo de forma rápida. Un segundo y comparto mi escritorio. Bueno, este es el test de Boston y esta es la típica tarea de las galletas, de la cocina con las galletas. Entonces acá entonces por lo común a las personas se les presenta esta imagen y se les pregunta, bueno, ¿qué observas? O cuénteme qué está observando en la imagen. ¿Sí? Las personas narrarán lo que pueden observar a través de lo que están narrando, pues se evalúa en términos de fluidez del lenguaje, comprensión de la escena, la gramática en el lenguaje, el uso de diferentes aspectos fonológicos, léxicos y demás. ¿Sí? Bien, hay otras imágenes como de denominación. Entonces, ¿qué será las galletas? La denominación. Entonces se le pregunta qué es lo que ves. Una vela, una cometa y así sucesivamente, ¿no? Un oso, un tigre, imágenes un poco muy convencionales para una cultura norteamericana, etc. Sí. Muy bien. Además de esto, tú como neuropsicólogo podrías preguntar no solamente si la persona, por ejemplo, no sabe la palabra, tú puedes darle o claves o puedes ayudar con preguntar para qué sirve, ¿no? Para qué sirven ese tipo de elementos para evaluar aspectos semánticos. Colores, letras,
hay un conjunto de tareas que se usan principalmente en lenguaje, en lengua inglesa, que son las tareas de letreo. ¿Sí? No se usan tanto en español, pero en inglés, porque en inglés, como ya lo hemos hablado, no es una lengua transparente para la lectura, ¿no? Entonces el deletreo es mucho más complejo y permite evaluar de mejor forma aspectos fonológicos. Bueno, aquí, por ejemplo, es una tarea un poco más, bueno, de semántica. Entonces tienen que asociar la palabra con la imagen, con alguna de las palabras o que las describa o con las que esté relacionada. Bueno, principalmente con la palabra que la describa, el reloj. Y pues la persona que tiene paralexias semánticas dirá hora, cosa por el estilo, pulsera y si son paralexias fonológicas más de tipo reojo. Y así sucesivamente. Muy bien, eso en cuanto a la evaluación. No sé si tengan alguna duda de la evaluación del lenguaje de las personas conectadas. Por lo general se hace durante una entrevista, con las pruebas, con los diferentes, las baterías que tengas. Muy bien, entonces, evalúas lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, repetición y entonces, el lenguaje expresivo, amplitud del lenguaje espontáneo, fluidez del lenguaje verbal, ¿sí? La estructura sintáctica gramatical, estructura melódica o la prosodia, gestualidad, lenguaje comprensivo, comprensión auditiva del lenguaje hablado, tanto a nivel fonológico, léxico, ¿sí? Semántico, entonación. Esto es un poco más social en términos de la comprensión de refranes, repetición de palabras, de oraciones, de no palabras, también muchas veces se evalúan no palabras. Paula, ¿por qué crees que evaluar no palabras sea algo interesante? A ver si la persona puede repetir o leer palabras que no existen o que no son propias del lenguaje, de la lengua que se está usando. O Sara. Pues de pronto podría ser que toque mirar como qué es lo que la persona está entendiendo. Entonces, si yo estoy evaluando lo que son palabras y lo que son no palabras, puedo identificar precisamente como si la persona lo que está teniendo problemas es en denominar las cosas que conoce o que realmente no, o sea, como identificar las cosas que son como alrededor, o realmente son problemas de denominación en términos de que no reconoce absolutamente nada de lo que está viendo. Y Más o pues menos. supongo que puede tener que ver con que puede ahí mirarse como si es problema de lenguaje o si es problema como de percepción. También podría ser. Pero ahí vas a un aspecto importante. ¿Cuál es el componente del lenguaje que apunta más a la percepción? Lo léxico, Ok. ¿cierto? Pero cuando tú preguntas a una persona que lea o repita no palabras, o palabras que no son propias del lenguaje, no le estás apuntando al nivel léxico, ¿sí? Estás apuntando al nivel o al componente fonológico, ¿sí? Sara y Paula y Laura. Ya te doy la palabra, Laura. ¿Por qué? Porque la persona al no reconocer la palabra, al no poder basar su lectura o su repetición en un reconocimiento perceptual, porque recuerda que lo perceptual es del uso, depende del uso, las nocias dependen del uso, son objetos que tú reconoces porque los has visto cotidianamente, porque has aprendido. Las nocias son aprendizajes perceptuales. ¿Sí? Tú no puedes reconocer algo que nunca has visto. ¿Sí? Entonces, al no tener ese apoyo perceptual, gnóstico, desde tu memoria
perceptual, ya sea visual o auditiva, debe recurrir a una lectura o una repetición basada en la ruta fonológica, ¿sí? Es decir, cómo suena la palabra, o la conversión grafema-fonema. De cualquier forma, siempre estarás en la ruta fonológica, ¿sí? Entonces, el uso de no palabras siempre es importante en la evaluación, exploración del lenguaje para evaluar el funcionamiento de la ruta fonológica. Como lo hablamos en el aprendizaje de una segunda lengua, cuando todavía no conoces las palabras, estás apoyado en la ruta fonológica, lo cual aumenta la dificultad para aprender otro idioma cuya transparencia entre grafema y fonema no es muy buena, como en el caso del inglés, donde la palabra no suena como se ve. O sea, tú ves la palabra house y no lees house, lees house. ¿Sí? Entonces, eh, no está esa transparencia entre grafema y fonema. ¿Sí está más claro, Sara? Sí. Perfecto. Cuéntame, Laura. Profe, quería preguntar si, por ejemplo, el tipo de pruebas como el test de Boston tienen, como por así decirlo, una adaptación a la cultura a la que se le está aplicando, porque no sé, a veces el lenguaje, por ejemplo, en América es muy, no sé, es muy diverso y hay palabras que no sé, acá significan otra cosa, pero yo que sé, en Chile son cosas diferentes. Entonces quería saber si, no sé, toman en cuenta este tipo de cosas para hacer el test. Bueno, muy buena pregunta. En esencia, creo que el test de Boston no está adaptado para a una población colombiana, no solamente en términos de los reactivos, ¿sí? Sino también de los baremos, o sea, no solamente adaptado, sino estandarizado y baremado para población colombiana, ¿sí? Hasta donde yo tengo entendido, no sé, bueno, ahí puedo estarme equivocando, no está estandarizado. Sin embargo, como ya le hemos hablado, si la prueba como tal no tiene esa adaptación y esa baremación, es responsabilidad del neuropsicólogo en el momento de aplicar, de tratar de ajustar los reactivos para la población, porque si no, lo que va a quedar invalidada es su presentación. Bueno, yo les copié el test y ustedes pueden revisar ahí un poquito como los aspectos psicométricos para revisar. Pero, o sea, yo recuerdo todo el test, no tiene una adaptación, estandarización a población colombiana. Sí, latino, sí, pero muy bien, Laura, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Y es que el lenguaje es una de esas funciones más sensibles a la cultura. Por lo tanto, las pruebas de las diferentes pruebas y evaluaciones que se hacen del lenguaje deben estar adaptadas y baremadas para la población objetivo. Bueno, eh, aquí hay diferentes evaluaciones, también no solamente hay tests estandarizados, sino hay una serie también de tareas que se suelen usar y por lo general aquí las evalúan en términos de 4 dominios importantes, ¿sí? Entonces tareas bueno, desde el cactus y, y el camello, creo que el de pirámides, tripletes, son estos básicamente, son test tanto de denominación como de comparación semántica. Entonces vemos principalmente apuntan a una categoría semántica y una serie más de test o tareas que permiten evaluar diferentes componentes del lenguaje que básicamente apuntan a 4 áreas claras del lenguaje: el reconocimiento semántico, la producción del habla, aspectos motores fonoarticulatorios, el reconocimiento del lenguaje y como un clúster, un grupo de errores semánticos. Las tareas más típicamente usadas son, entonces, la batería fácil de Western, wow, el test de fichas, de token test, también se usa muchísimo, este test, que es mucho más latino, esta batería de fluidez verbal de Ostrowski, ¿sí? Que es una de las neuropsicólogas más importantes en habla español y latina, y el test de vocabulario de imágenes de
Pit Boy también se utiliza muchísimo. Y ya hemos hablado antes de el Boston Test. Aquí vemos algunas de las láminas del Boston Test. Vamos a dejar entonces hasta acá la parte de evaluación. No sé si hayan preguntas finales sobre evaluación del lenguaje y de las afasias.